Aquí comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. Hola, ¿qué tal? Las personas necesitamos seguridad y eso es instinto de supervivencia. El miedo nos paraliza. Ese miedo quizás es el mismo que tienen las jugadoras del Rayo femenino. Les han contratado un nuevo entrenador, se llama Carlos Santiso, y la verdad es que el nombre es lo único que quiero compartir con él. Hace un tiempo no pensó lo suficiente. Entonó la voz y protagonizó un audio. En él sugería que violar a una menor, como en el caso de la Arandina, ayudaría a reforzar el compañerismo del equipo. Entonó esas palabras con más vehemencia de lo que ha entonado ahora el mea culpa. Martín Presa, el presidente de los rayistas, dijo que no sabía nada. Y yo esa frase la había escuchado en algún lado. Añadió que ahora no quería arruinarle la vida a Santiso por ese error, que es lo mismo, por cierto, que le pasó a la víctima de la Arandina tras esa agresión sexual que el técnico jaleó una tarde. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué se ha pasado de en medio una sugerencia tan grave? ¿Por qué? Ahora en Jaque Mate a la escuadra. Bueno, pues estamos en Jaque Mate, estamos en cierta manera, se podría decir, conmocionados con lo que ha ocurrido en el Rayo femenino. Para el que no lo sepa, es el fichaje de Carlos Santiso como nuevo entrenador tras, bueno, celebrar, jalear, aplaudir una violación, un caso de una violación a la menor, como es el que ocurrió precisamente también en un mundo deportivo como el de la Arandina. Así que hoy vamos a dedicar el programa a hablar de este tema. Lo vamos a hacer con Joana Egea, que es gestora deportiva y consultora de Mejora tu Club. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un saludo, Carlos. Gracias por la invitación y bueno, además de lo que has dicho, estoy también en representación de la Asociación Mujeres en el Deporte Profesional, a la cual pertenezco y creo que también es importante mencionarlo. Sin Una duda. asociación sin ánimo de lucro que precisamente nuestra misión es, entre otras cosas, defender y abogar por el desarrollo, el crecimiento de la presencia de la mujer en el deporte, en todos los ámbitos. ¿Cuál es la primera valoración sobre este caso de Carlos Santiso? Hombre, pues indignación, como mínimo. Creemos que, bueno, yo en particular, hablando en nombre de todas, obviamente, pero es bastante incomprensible, ¿no? que al final hemos visto que ha dimitido un miembro de su cuerpo técnico y él no. Creemos que es insuficiente con lo que se está haciendo hasta ahora por parte de todos y debemos seguir peleando para que haya un poco de sentido común y cordura en esto. Estamos hablando de un técnico que, en mi opinión personal, no está capacitado para poder ejercer el cargo que representa y creo que es suficiente con esas declaraciones como para, por lo menos, poder analizar si realmente necesitamos ese tipo de perfiles de técnicos en el fútbol formativo, ya no solo fútbol femenino, fútbol formativo en general. Hablamos de que estas declaraciones se hicieron cuando él era entrenador de infantiles. No me cabe en la cabeza, a mí como gestora de clubes, tener un técnico que piense que un trabajo de cohesión, un trabajo de motivación es precisamente lo que él dijo. O sea, creo que son unas declaraciones que no deben, el árbol no debe taparnos el bosque. Creo que hay algo que va mucho más allá y es realmente si tenemos técnicos suficientemente capacitados para la importante labor que ejercen dentro de los clubes. Y precisamente, ¿por qué se cree que Martín Presa, el presidente de Rayo, no ha decidido prescindir de los servicios de Carlos Santiso cuando claramente está cierto, es certero, no es una noticia falsa,
que esto ha ocurrido, es decir, que ha jaleado una violación a una menor. Así es. Pues de nuevo incomprensible. Esto creo que es una pregunta que debería responder él. Aquí todos podemos hacer muchas elucubraciones y intentamos entender el por qué. Yo lo que no puedo entender es que se discierna entre lo que es cuando se habla de profesional y persona, que sean cosas completamente independientes, o por lo menos eso es lo que se nos quiere trasladar. Me parece de nuevo una aberración. Quiero decir, nos estamos equivocando cuando creemos que somos esclavos del éxito. Vamos a ver, el éxito es la consecuencia de nuestro trabajo, no la misión principal. Es un error pensar, porque el fracaso y la frustración viene de ahí. Entonces, es un error pensar que el éxito es el objetivo de nuestro trabajo. No, es la consecuencia. Y para ello debemos trabajar muchos aspectos, entre ellos, obviamente, el humano. Creo que omitir la persona cuando hablamos de un profesional es omitir valores, es omitir muchas cuestiones de índole humanitaria que luego explican el por qué hay tantos niños y niñas que abandonan, sobre todo niños, porque hasta ahora eran la mayoría. Ahora, afortunadamente, cada vez hay más niñas, pero nos da cierto, como mínimo, nos preocupa que haya todavía esa mentalidad instaurada en determinados directivos de clubes. Creo que ahí perdemos todos. Sí, efectivamente yo pienso exactamente lo mismo que tú, y que me gustaría preguntarte acerca de en qué medida, porque evidentemente Rayo Vallecano, si en este caso mantiene su entrenador, ¿en qué medida con este tipo de decisiones el Rayo Vallecano es cómplice evidentemente no de esas declaraciones, pero sí se ve claramente que muestra un apoyo en este caso al entrenador, que fue el que profirió esa barbaridad de mensajes? No sé en qué medida es cómplice y qué responsabilidad en ese sentido puede tomar partido la propia junta gestora. Bueno, lo he expuesto antes. Yo creo que está bien claro qué perfil de formador o de técnico les importa. Creo que la única justificación para mantener a alguien así en una estructura de un club es, quiero ponerme en su lugar, es el éxito. Y como he dicho antes, es un error porque, insisto, el éxito es muy efímero y trabajar para el éxito es muy arriesgado y no es la garantía, al revés. Entonces, en ese sentido, creo que somos cómplices de un modelo formativo y un modelo de gestión, para mí, erróneo, y que deja muchas víctimas por el camino. ¿Desde la propia asociación se está pensando llevar a cabo algún tipo de reivindicación? Y si fuera así, ¿qué tipo de reivindicación sería la apropiada en este caso? Para tener un impacto y tener, digamos, implicación en lo que ha sucedido, que como tú bien decías, es de un impacto social bastante grande. Sí, obviamente desde la asociación ya hemos impulsado una serie de iniciativas que la semana que viene, en las próximas horas, ya se irán viendo, pero obviamente nosotros tenemos que ejercer también nuestro papel, nuestra responsabilidad social y presionar a las instituciones y a quien corresponda, que nosotros creemos que hay una responsabilidad compartida y debemos presionar para que se tomen medidas. Ya no solo hablamos de este caso en concreto, que creo que es la punta de lanza y que nos permite también ahondar en qué es lo que pasa en lo que decimos a veces popularmente las cloacas del deporte formativo, qué es lo que pasa con esos planes de igualdad, que en el caso del Rayo estamos viendo que tiene un plan de igualdad, pero se demuestra de nuevo. Nosotros somos firmes defensoras de hecho, hemos solicitado subvenciones para que se puedan aplicar a entidades deportivas y solo en el año 2021 le aplicamos
33 entidades deportivas el plan de igualdad, pero no es solo tener un plan de igualdad, que ya es un gran paso, pero si ese plan de igualdad luego no tiene un seguimiento, no tiene una aplicación y sobre todo no hay una sanción, ya estamos viendo en el caso del Rayo que no es efectivo, con lo cual este caso nos sirve también para ahondar en este aspecto. Y con respecto a los planes de igualdad, estamos hablando de solo 33 entidades deportivas que en nuestro caso lo han implantado. Sabemos que no tienen la obligación las que tienen menos de 50 empleados desde este año, pero sí que tiene que existir una conciencia y una recomendación. Pero, insisto, así como la ley del deporte en el año 92 introdujo un régimen sancionador muy estricto y que hemos visto que ha resultado, es decir, un aficionado que va a un campo de fútbol, si tira una moneda y impacta sobre un jugador o un árbitro, es una sanción a partir de 3.000 euros, y si lo haces esto en la vía pública no es el mismo régimen sancionador, con lo cual esto ha permitido que nosotros podamos ir a los estadios con más tranquilidad, que no tengamos que ver bengalas, que no tengamos que ver cosas que antes estaban demasiado permitidas. Lo mismo pasa con los planes de igualdad y con la aplicación del régimen sancionador. Si no hay sanciones, pues difícilmente habrá una conciencia de que los planes de igualdad existen para prevenir esto, y hay una parte importante de los planes de igualdad que tiene que ver con los protocolos también de protección sobre abusos y acoso sexual. Así que para nosotras creo que el foco está en esas dos iniciativas. Por un lado, exigir que se pueda intervenir en casos así, y segundo, que los planes de igualdad y el régimen sancionador sea también importante. Bueno, pues hoy estamos con Alberto Rivero en Jaque Mate para hablar de la situación de Rayo Vallecano. Él pertenece a la Asociación de Accionistas ADRV, así que con él vamos a profundizar cuál es la situación en el club, qué es lo que ocurre, que ha salido a la palestra por lo ocurrido con el caso del entrenador Carlos Santiso. Lo primero, ¿cómo les ha sorprendido? ¿Qué reacción tienen sobre este caso del entrenador del Rayo femenino? Bueno, pues sorpresa en sí no, porque en el club desde la llegada del actual presidente prácticamente, por desgracia, vivimos un escándalo todas las semanas. Pero bueno, en este caso en concreto, con la destitución del anterior técnico, a nosotros nos llega que a través de empleados del club, que la dirección deportiva había elegido un nuevo entrenador, y resulta que a falta de prácticamente solo de la firma se trunca esa llegada por una decisión unilateral del presidente, que contrata a este señor. Y bueno, él tenía una experiencia previa en el Rayo Vallecano, ya había estado en el mismo equipo. No se sabía, entiendo, cuando estuvo en la anterior etapa lo que había dicho sobre el caso de la Arandina. No, esto en la anterior etapa esto todavía no había salido a la luz. Y nada, bueno, pues ahora justo ya hace un tiempo, un año aproximadamente, sí que salieron los audios. De hecho, estaba entrenando a categorías inferiores de la selección madrileña y bueno, en aquella ocasión sí que él decidió abandonar con la polémica, decidió abandonar el club. ¿Y por qué se le vuelve a contratar? Bueno, el actual presidente, desde que entró en el club, todos los días da pasos agigantados para que desaparezca la sección femenina. No sabemos el motivo, pero el caso es que el día a día de las jugadoras es un infierno, siempre hay algo. No solo tampoco con la sección femenina, es a nivel general en el club, pero bueno, con bastante saña con la sección femenina. Entonces entendemos que va un poco encaminado a eso, a dividir a la afición, dividir a la plantilla y bueno, pues hacer todo lo posible para que el equipo descienda a segunda división
y en el momento que descienda, pues probablemente se cargará la sección. O sea que es un plan premeditado casi para acabar con el equipo. Hombre, todo el que sigue el día a día del Rayo femenino, pues sabe que tienen innumerables denuncias a través de AFE porque no las pagaba, les mete sándwich de pavo y una manzana como dieta en los desplazamientos, las ha quitado el gimnasio, las ha denegado el acceso con el pretexto de COVID, y aunque los capitanes de la primera plantilla le propusieron poner ellos dinero de su bolsillo para habilitarles uno, se negó en rotundo. No las deja acceder con el coche al parking de la ciudad deportiva, tienen que andar buscándose la vida por fuera cuando el resto de jugadores sí que lo hacen. Entonces es una persecución y bueno, pues es que un poco la manera de entender de este señor lo que es la promoción del fútbol femenino se basa simplemente en que el día 8 de marzo invita a varias políticas del PP al palco, luego se van de comilona y hasta aquí llega todo lo que hace este señor por el fútbol femenino. El resto es pues una sin razón. Lo cierto es que no es la primera queja que hay sobre el Rayo femenino, y además no es una situación que pase en todo el equipo, es decir, no pasa en todas las categorías, sino que es muy focalizada en el equipo femenino, porque el masculino, por ejemplo, sí tiene grandes fichajes, sí tiene condiciones que son más o menos positivas, es decir, no tiene estos problemas. Bueno, yo creo que el primer equipo masculino es la excepción. En categorías inferiores del resto de chavales de juvenil, del Rayo B, todos los entrenadores de cantera tampoco están en unas condiciones, por así decir, óptimas. Está todo bastante. La fundación, que también hay Fundación Rayo Vallecano, si habláis con los chavales que juegan en la fundación, pues los padres pagan todos los años, no les llegan luego las equipaciones, juegan con la camiseta de una temporada, las medias de otra, en muchos casos se tienen que comprar ellos el material por fuera porque la marca no los sirve. O sea, es todo en línea general, en la gestión es bastante desastrosa, pero sí que es cierto que con el Rayo femenino ya no es solo mala gestión, es que ahí hay una inquina que no se comprende. Bueno, mi compañera Ángela tiene la siguiente pregunta. Ángela. Sí, bueno, es más que evidente que la persecución que existe y la hazaña, como tú bien dices, con lo que yo estoy perfectamente de acuerdo, hacia el Rayo femenino se ha demostrado en incontables ocasiones. Recuerdo ese partido contra el FC Barcelona en la Liga Iberdrola, cuando el equipo médico del club catalán tuvo que asistir a una jugadora de Rayo Vallecano porque el equipo carecía de asistencia médica. Y no solamente eso, sino que la justificación del presidente, el señor Martín Presa, fue que si pusiéramos un equipo médico en cada equipo, se dejaríamos al sistema médico sin profesionales. Pero quitando esta anécdota, que es, digamos, un 0,1%, ¿hay alguna manera de cesar al señor Martín Presa del cargo? Y en este sentido, ¿qué lugar ocupa el aficionado del Rayo? Porque no estamos hablando de un club cualquiera, estamos hablando de un club de un barrio de Madrid, de Vallecas, con un compromiso con un estadio de una determinada manera, con un empuje social importante. ¿Qué papel juega el aficionado en esta situación que lleva ya marcando la historia del equipo? Bueno, pues mira, según está planteada la legislación en España es difícil. O sea, echarle no se le puede echar porque es el máximo accionista. La ley, por ejemplo, en Alemania sí que optaron por el famoso 50+1, que es que una única persona no puede ostentar más del 51% de las acciones del club. Esto conlleva a que a determinadas decisiones que requieren de un porcentaje más elevado de accionistas, pues tiene que ser consensuada con el resto de personas. Esto en España, o sea, con el resto de accionistas. Esto en España no sucede. Entonces convierte a los clubs prácticamente en un cortijo. Esto es lo que hace este señor, pues ya está, hecho está. Sí que es cierto que desde las instituciones, al fin y al cabo, desde la entrada de las sociedades anónimas deportivas, el club pasa a ser una empresa, pero es una empresa que está utilizando instalaciones públicas. Entonces, tanto la ciudad deportiva como el estadio es de Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid compartido en el caso de la ciudad deportiva y en el caso del estadio de la Comunidad de Madrid. De los terrenos de juego, de los graderíos, de instalaciones, de tal, es deplorable. Se llegó el estadio tenía un contrato de concesión
que acabó el año pasado, se fue a la Asamblea de Madrid a firmar uno nuevo. Pedimos todo esto a las distintas fuerzas políticas. Este señor no compareció, el presidente, y bueno, aún así se firmó un convenio en el que 3 partidos al año tenía que jugar el Rayo femenino en el estadio, una serie de premisas y pagar un alquiler, visto que él no se hacía cargo del mantenimiento del estadio, y con una comisión de seguimiento cada 6 meses para ver si este señor estaba llevando a cabo las funciones que le correspondían. Pues nada, este señor deshace. El estadio está en un estado lamentable, pero con riesgo físico tanto para jugadores como para los aficionados. Y aquí no pasa nada, ni Comunidad de Madrid, ni Ayuntamiento, ni Sanidad, ni la Liga, ni la Federación Española de Fútbol. No hace nadie absolutamente nada, está todo el mundo mirando para un lado. Entonces nos parece lamentable. Desde las peñas, pues bueno, podemos presionar, estamos intentando hablar con políticos, que nos atiendan en el Consejo Superior de Deportes, pero bueno, pues más allá de eso no podemos hacer mucho más. Con respecto, bueno, a esta situación que se ha generado, que efectivamente es una confirmación de la tragedia que vive el deporte femenino en general y particularmente en Rayo Vallecano, el barrio de Vallecas está, digan, porque hemos visto que ha habido manifestaciones, ha habido pancartas en torno a la ciudad deportiva. ¿Cuál es el sentir de la cercanía, de las zonas cercanas al estadio, del verdadero aficionado? ¿Qué es lo que piensa? ¿Se siente que le están robando paulatinamente a su club propiamente y que efectivamente no está de acuerdo con que vinculen a su equipo con este tipo de ideas? ¿Cuál es el sentir del barrio en este sentido? ¿Se respira ese clima de disconformidad o es algo que ha pasado a la banalidad, digamos? No. Como prueba, en el partido de la semana pasada contra el Mallorca, pues no sé si podríais ver que prácticamente los primeros 45 minutos fue de protesta unánime de toda la afición contra el presidente. Y bueno, pues el Rayo, como lo entendemos los aficionados, el club, un club casi centenario, que como tú bien dices, más que un club de fútbol, representa una barriada y los valores que con eso conlleva, que ha sido una barriada que se ha formado a base de gente inmigrante y de ayuda y de igualdad, pues esto lo recibe como una afrenta, pero horrorosa. Entonces, es unánime. De hecho, incluso muchos empleados del club que ya llevaban mucho tiempo y que ostentaban cargos bastante significativos, pues como puede ser el jefe de taquillas, la abogada, el jefe de contabilidad, está dimitiendo toda la gente que le quedaban un par de años para jubilarse y ya no aguantan el día a día con este señor. Y cualquiera con el que hablas te dicen siempre lo mismo, que tiene una incapacidad mental para dirigir un club y que no aguantan más. Entonces es una indignación total ahora mismo la que se vive. Bueno, la frase de la incapacidad mental es complicada, es polémica. No sé si es la que mejor define a la persona. Lo ha dicho, Carlos, lo ha dicho un médico que ha trabajado con el club a raíz desgraciadamente del fallecimiento del padre de Raúl. Lo definía así él literalmente, no es algo que yo diga, lo que yo me hago es eco de algo que ha dicho un profesional. Y además él siempre ha dicho que el que tomaba las decisiones, el propio presidente ha dicho que el que tomaba las decisiones en el club y asesoraba y tal era su padre, y que con su fallecimiento que se encontraba a la deriva. Eso lo ha dicho el propio presidente, o sea, que no es que pretenda yo insultarle ni mucho menos. Vale. Paso en esto de profesionales que han tratado con él. Pero que esta palabra evidentemente necesita su contexto, porque claro, una persona lo escucha de repente y necesita el contexto. Alberto Rivero, de la Asociación de Accionistas de Rayo Vallecano, de nuevamente muchas gracias por atendernos. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra con el futuro del club y esperemos que todo se resuelva de la mejor manera. Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos voz. Un placer. A vosotros.